Bendecidos mis hermanos, este domingo 20 de diciembre, donde ya quedan demasiados pocos días de que se termine este año. Y esta semana estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el deseo de este ministerio, Puente Abundancia y Vida, es que toda la bendición de Dios se manifieste por completo, ya que hay un precio que nuestro Señor Jesucristo dio por esa bendición. Dice Romanos capítulo 8, verso 32, que si Dios no escatimó dar a su Hijo por nosotros, ¿cuánto más no dará todas las cosas? Dará todas las cosas juntamente con Él. Significa que juntamente con Cristo hemos recibido todas las cosas. Por tanto, esta semana que estaremos celebrando ese nacimiento, que la paz de Dios, que la bendición de Dios, que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes manifestándose plenamente. También recordándoles a los hermanos que nos siguen de los jueves, que el jueves 24 y el jueves 31 no tendremos grabación. Digo esto porque el YouTube que yo tengo es privado, por eso hablo un poco así personal. Es privado, y el otro año, con la ayuda de Dios, con dirección del Espíritu Santo, estaremos ya abriéndolo totalmente, pero por el momento es privado. Por eso son algunos hermanos o personas que tienen esta enseñanza. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es Pablo exalta a Cristo. Pablo siempre exaltó al Señor. Siempre exaltó al Señor. Siempre he dicho que si algo que me ha gustado del Evangelio de la gracia es la exaltación de una persona, de una sola persona, Jesucristo. Y la serie que estamos hablando este mes es Hecho está. El mes de noviembre estuvimos hablando de tetelestai, que es una palabra griega que significa hecho está, consumado es. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, dice de esta manera: y me dijo, hecho está. Note algo, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Estamos viendo que ya Dios hizo a través de Cristo Jesús todas las cosas. Lo que estamos aprendiendo es a caminar, a funcionar, a fluir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos el domingo pasado que Cristo está por encima de todo y sobre todos. Cristo es la preeminencia. Está sobre todos y sobre todo. Vimos que Cristo también cambió la historia de tal manera que para hablar creyentes, no creyentes, dicen antes de Cristo y después de Cristo. Pues eso nos muestra que Cristo es el que trae los cambios en nuestra vida. Más adelante vamos a ver que es el Evangelio de la gracia que cambia a las personas, y el Evangelio y la gracia son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Sí, se ha predicado mucho de Cristo y lo que hay que predicar, pero no es la obra ya terminada. Por eso hay tantos cristianos buscando la manera de ser, de tener y poder, donde ya en Cristo somos, tenemos y podemos. Que ese es el desarrollo de nuestra conciencia, una conciencia de bendición, una conciencia de fe. Vimos también que la iglesia, la autoridad, que Cristo vino a la tierra, recuperó la autoridad, recuperó el poder que había sido entregado en la caída de Adán y Eva. Y al recuperarla, Jesucristo se la entregó a la iglesia. Vimos que iglesia, que es eclesía, en griego significa asamblea de la
democracia. Eso es lo que significa iglesia, una asamblea democrática. Aunque ese era, según los términos griegos, porque sabemos bien que la iglesia no es democrática, es teocrática, totalmente. Pero bueno, después hablaremos acerca de eso. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, Colosenses 1, 15 al 20, cuando entremos en lo que es la iglesia, no es democrática, sino teocrática, vamos a ver por qué hoy en día, la verdad que según la persona entienda las cosas, hace de la iglesia o hace de las cosas del Señor democráticamente y no teocráticamente. Y tenemos que ir aprendiendo estos pasos que desde el principio en la iglesia se estableció, pero conforme ha ido pasando el tiempo se ha perdido muchas cosas que son importantes, son necesarias sin llevarlas al legalismo. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20 dice: Pablo, antes de entrar ahí, Pablo en sus epístolas nos muestra tres cosas. Antes de entrar a Colosenses 1, 15 al 20. Pablo en sus epístolas, la enseñanza que voy a dar los jueves, el próximo año, con la ayuda del Señor, que estaremos hablando acerca de la interpretación de la Biblia. Sí, vamos a hablar algunos términos técnicos como la hermenéutica, el inductivo y todas estas cosas, la homilética, pero lo que quiero entrar es en la esencia que nos presenta la Biblia, de quién habla y por qué habla. Y estaremos viendo dos cosas muy señaladas por Pablo, pero aquí estoy diciendo que hay tres, que las que miro, que es la exaltación de Cristo. Si usted ve todas las epístolas de Pablo, Pablo entra siempre exaltando a nuestro Señor Jesucristo, poniéndolo en primero en toda su vida, poniéndolo en primero en toda la naturaleza, poniéndolo de primero en lo que es en toda la humanidad. Pablo exalta de esta manera: todo lo que tú pongas en primer lugar es lo que amas. Todo lo que tú pongas en primer lugar es lo que tú estás exaltando. Y Pablo tenía bien claro que Cristo debía ser exaltado porque está sobre todos y sobre todas las cosas. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9, dice, Filipenses, hablando de la exaltación: haya pues entre vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Por eso esta semana de celebración, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estas fiestas que tenemos, de primero es exaltar a nuestro Señor. Es de primero exaltarlo. Sigue diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow. Cristo no se aferraba a las cosas, oiga bien esto, para hacer lo que tenía que hacer en Cristo Jesús. Claro, esta es una enseñanza que después veremos el cuidado de lo que es aferrarse a lo material. No solo a lo material, a lo emocional, a lo físico, a lo mental, y haciendo a un lado nuestro Señor Jesucristo. El único que debemos de aferrarnos es a Él. Sino que se despojó a sí mismo. Oiga bien, no fue implantado, no fue ordenado, sino que fue a sí mismo. Él se despojó a sí mismo, nadie lo despojó. Él tomó la decisión de despojarse, de ser Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que ahí tenemos lo que es el nacimiento de Cristo,
en un pesebre que nació. No nació un pesebre porque estaba en ruina y en escasez. No fue por eso, sino porque en el hotel, llamémosle así, no había campo. Cuando hablemos de esto más adelante, porque algunos creen que nació en un pesebre porque no tenían dinero, no, eran pobres. No, la Biblia no enseña eso. Y estando en la condición de hombre, note algo, nació como hombre. Por eso Jesús es 100% humano, hombre, y 100% Dios. Se despojó de ser Dios para hacerse humano. Nació como todo ser humano. Dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El único que podía obedecer voluntariamente ese tipo de muerte era Jesucristo, Dios hecho hombre. Por lo cual Dios también lo exaltó. Si Dios Padre exalta a su Hijo, pues nosotros vamos a aprender a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Si Dios lo exalta, si Dios Padre lo exalta, nosotros lo vamos a exaltar. ¿Y qué es exaltarlo? Ponerlo en lo más alto. Dice incluso, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. No hay nada primero que Dios, no hay nada primero que Cristo. No hay nada primero que no le demos la alabanza, la exaltación a Él, el reconocimiento, el agradecimiento, la alabanza a Él. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí hay una potencia. Ahora no la voy a enseñar. Para que en el nombre de Jesús, cuando habla de Jesús habla de hombre, del ser humano. Cuando habla de Cristo, es el divino, la unción. Entonces, Jesucristo es el hombre ungido por la unción del Santo. Otra vez, cuando la Biblia habla de Jesús, está hablando del hombre. Del hombre. Actuó como hombre, lógicamente, con la unción del Espíritu Santo, conociendo lo que era el Padre. Pero cuando dice Jesús, está hablando como el hombre. Pero cuando habla de Cristo, está hablando como el ungido, el Mesías, divino, celestial. Entonces, Jesucristo es el hombre ungido. El hombre, Dios hecho hombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oye, este nombre no es cualquier nombre, no es por decirlo. Hay que tener revelación del nombre de Jesucristo. Dice que toda rodilla se dobla en ese nombre. De los que están en los cielos. Dice Pablo en capítulo 3 de Efesios 15, la familia de los cielos. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Todo tiene que doblar sus rodillas delante de ese nombre. Y vea la exaltación que le está diciendo, que está dando Pablo aquí, revelando Pablo. Lo que está enseñando es, no hay nada, no hay nadie más grande que Jesucristo. No hay nada que te puede sacar de esa situación, que te puede sanar, que te puede prosperar. No hay nada, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo. Eso es lo que estamos queriendo o estamos buscando en entender, el descubrir lo que Él hizo. Y toda lengua confiese que, aquí viene, Jesucristo es el Señor, es mi dueño. Es mi dueño. Dueño de mi mente, dueño de de mis emociones, dueño de mi cuerpo, dueño de todo. Jesucristo es mi dueño para gloria y Dios Padre. Uno de los temores que tenemos el ser humano, los creyentes muchas veces, es que si todo lo ponemos en manos del Señor, vamos a fracasar, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando ponemos todo en manos del Señor, Él es el que va a hacer. Claro,
Cuando hablamos de poner todo en manos del Señor, es que Él nos va a dirigir qué tenemos que hacer, qué oración tenemos que hacer, qué actitud tomar ahí. Y nos tiene revelado por la palabra de Dios. Segundo, que Pablo habla y muestra en sus cartas o epístolas, es lo que ya hizo por nosotros. Oiga, empieza, usted ve a Jesús, la oración que les enseña a los judíos en el Padre Nuestro, es primero honrando al Padre. Jesús, delante de Lázaro, le da gracias al Padre, reconocimiento, quién es el que hace las cosas, quién es el que lo está usando, a quién le está permitiendo fluir en su vida. Y cuando la multiplicación de los peces y los panes, lo primero que el Señor hace es bendecir a Dios, dar gracias a Dios. Y eso es lo que vamos a aprender y estudiar aún más profundo el próximo año. Pues ya se nos está yendo este año, me queda, creo que son 2 domingos de este año para predicar. Vamos a ver, porque no es el asunto de ser un cristiano religioso ahí esperando de que se manifieste las cosas. No. Dios nos ha dado una autoridad. Lo ponemos en manos del Señor. ¿Qué es poner manos en el Señor? Lo vamos a hacer a como Dios lo hace. Como Dios lo hizo. Y como Dios lo va a hacer. Los 3 tiempos ahí. Y eso es lo que vamos a aprender. Actuar como Dios. No a imitarlo. No podemos imitar a Cristo. Lo que hacemos es permitir fluir. Con el conocimiento que tengo, con el conocimiento que tenemos, permitimos el poder, la unción, la gloria, la plenitud de Dios a través nuestro. Dije que el segundo punto es, Pablo nos habla, el Espíritu Santo nos revela a través de ese conocimiento que Pablo obtuvo de parte del Señor, lo que somos en Cristo Jesús. Y 2 Corintios capítulo 5, verso 21, un verso que usted me ha escuchado mucho. Pastor, ¿por qué hace tanto énfasis en esto? Bueno, porque sé bien que esto es necesario, esto es primordial, esto es vital para nuestra vida. No solamente entenderla, sino fluir en ella. Y para ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho está, justicia de Dios en él. Para que fuésemos hecho está, tetelestai, justicia de Dios en Cristo, en él. Esta justicia nos ha capacitado, no nos va a capacitar. Nos desarrollamos en la justicia. Nosotros, para que se pueda entender humanamente, para fluir. Pero estamos ya capacitados en nuestro espíritu a ser, o ser más bien, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Así que todo el mensaje de Pablo en las epístolas no es para ser, para tener y para poder, sino para tener una revelación, para descubrir, para entender que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, lógicamente. Y el tercer punto que Pablo habla, como dije, lo enseñaré los jueves el próximo año, con la ayuda del Señor, cuando empiece a enseñar la interpretación de la palabra a la luz de la gracia de Dios. Somos un ministerio de gracia. No simplemente una palabra gracia, no, sino que entendemos que es la gracia del Señor.
Y tercero, nos revela, nos muestra cómo caminar en esa obra gloriosa que Cristo Jesús hizo y nos ha dado. Sí, pero hay muchos creyentes que se mantienen creyendo en algo, en un conocimiento, pero no tienen la sabiduría en manifestación, no camina en esa verdad, en esa realidad divina, en ese hecho. Ejemplo, lógicamente por motivo de unos por conocimiento y otros con un conocimiento errado se ha detenido muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente sabe que la oración es un instrumento que Dios, o herramienta que Dios ha establecido a la iglesia, no tanto para comunicarse con Él, sino para expresar su voluntad y se manifieste. En Marcos capítulo 11, verso 23 dice bien claro que todo lo que pidieres oración y creyeres que fue hecho, o creyere, o lo recibiereis, cuando lo recibes que lo creíste, os vendrá. Mucha gente tiene ese conocimiento, pero no ora. Cuando enseño oración vamos a ver que hay 3 cosas bien básicas. No es oraciones largas. Segundo, conocer la voluntad de Dios. Es que no sé, hay que orar para buscar la voluntad. No hay que orar para conocer la voluntad de Dios. Hay que leer la Biblia y estudiar la palabra de Dios y escudriñarla para conocer la voluntad de Dios. Y otros que creen que solo aquellas personas, ciertas personas, pueden orar porque Dios no oye a todos. Dios oye a todos. Pero bueno, como les dije, es caminar. Entonces, claro, tienen un conocimiento, creen que por medio de la oración puede obtener o manifestar la bendición de Dios, pero no lo hacen. Eso es lo que se llama fe. Muchas personas están creyendo, pero no caminan en fe, no actúan en lo que creen, no actúan como creen. Es como una persona que le pongan alimento en su mesa y que crea que ese alimento lo va a fortalecer, le va a dar energía, y que si no come ese alimento puede llegar a morir. Y sí, yo lo creo. Todo lo que están diciendo tiene toda la razón, yo lo creo. Pero si no lo come, esa creencia no tiene una manifestación. No hay una manifestación. Pablo nos enseña cómo caminar en esa obra gloriosa que Cristo hizo y nos ha dado. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Estoy dando estos pasos para entrar cómo glorifica el Señor, pero quería enseñarles estos 3 puntos, que es glorificar al Señor, saber nuestra identidad y caminar según nuestra identidad. Primero, saber que Dios, glorificar a Dios, poner a Cristo en primer lugar de todo. Segundo, saber la identidad que tenemos en Cristo. Y tercero, caminar según Cristo Jesús. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados
están santificados en Cristo Jesús. Sí, ya están santificados. Llamados a ser santos. ¿Cómo? Pues si estoy santificado, ¿cómo llamados a ser santos? Cuando habla aquí, el original está hablando de llamados a ser santos, es que caminemos según lo que somos, santificados. No vamos a caminar, oiga bien, en santidad para ser santificados. No. Vamos a caminar en santidad porque estamos santificados. Vamos a caminar como santos porque estamos santificados. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por tanto, nosotros nos es llamado, nuestro llamamiento en este pasaje es caminar como santificados que somos. No caminar, pastor, voy a dejar de hacer esto, quitar esto, voy a dejar de tener estos vicios. No. Para caminar en santidad, para ser agradable a Dios, no. Te has equivocado. Ya eres santificado por la obra redentora de Cristo Jesús. El llamado tuyo es que camines según esa santidad, que camines según esa santificación. Y eso Pablo en las cartas nos enseña. Y podemos ver algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento a la luz de la gracia, a la luz de lo que Dios nos está enseñando. Porque no todo, esto es para enseñar otro día, pero no todo el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Solo hay dos pactos, ley y gracia. Pero no todo el Antiguo Pacto, no todo el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Porque en el Antiguo Testamento hay muchos pactos. Dios hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham. Hay muchos pactos, pero lo que enfatiza Pablo en Efesios es acerca de lo que es el pacto antiguo, el antiguo pacto, que es la ley, y el nuevo pacto, que es la gracia. Pero todo eso lo iremos aprendiendo más adelante, porque eso nos ayuda a tener, como dice Pablo, a trazar bien, correctamente las escrituras. Y así no estamos contaminando la gracia de Dios. No estamos mezclando gracia con ley. Es interesante esto, por eso es tan importante la enseñanza. Por eso es tan importante que usted ponga atención a lo que se está enseñando aquí. Por eso es tan importante que recibas esto y llegues y lo escudriñes y empieces decían hace mucho tiempo, a rumiar, a comer la palabra, volver a comerla. El tener revelación de lo que somos en Cristo Jesús tiene como resultados cambios en toda nuestra vida. Otra vez, el tener revelación de todo lo que somos en Cristo Jesús, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos en Cristo Jesús, tiene el resultado, hay un resultado, cambios en toda nuestra vida. Por eso, la palabra de Dios no es como leer Don Quijote de la Mancha. No, dice que la palabra de Dios, que le llamamos Biblia, es espíritu y es vida. Si llegamos a entender o entendemos lo que nos está diciendo el Señor, va a haber cambio en todas nuestras áreas de la vida, y se las he dicho más de una vez. Espiritual, cambios espirituales, no forzados, cambios espirituales, cambio mental, cambio emocional,
cambio físico, cambio familiar, cambio económico, cambio empresarial, cambio residencial, cambio social y cambio gubernamental. 10 áreas básicas en nuestra vida. Imagínense. No estoy hablando y gloria a Dios, porque para eso, ahí vamos, dice la palabra de Dios, que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso está en Efesios 4:12. Verso 13 dice para quiere decir propósito. Tiene un propósito. Es para llevar a los miembros de la iglesia a una madurez. Esa madurez es una estatura del varón perfecto en fe, para edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, cuando Dios nos está dando esto, que va a haber cambios, vamos a ir. Voy a aplicarlo de esta manera para que se pueda entender. Dice Marcos 4 que conforme vamos recibiendo la palabra, daremos fruto a 30, a 60 y a 100. Unos están en 30. ¿Qué significa eso? Está dando fruto esa palabra. Hay cambios en su vida. Otros están en 60. ¿Qué significa eso? Que al recibir la palabra, al creer en la palabra, el caminar en la palabra, hay una manifestación de fruto. No se tiene que esforzar. Es un fruto que está saliendo. Un 30%. Pero el propósito de Dios es el 100%. Wow, imagínense. ¿Qué cambios va a haber en nuestra vida? Entonces, cuando oramos, vamos a ser tan efectivos. Nuestra vida, en las áreas, vamos a ser efectivos y estaremos viendo. Creo que todo creyente, desde que llega al Señor, tiene que ir viendo esa cosecha o esa manifestación de frutos. 30. Sí. Tal vez no está en el 100, pero ya no eres como eras antes. Has cambiado. Ya las cosas están cambiando. Ya su manera hasta de hablar está cambiando. Su manera de pensar está cambiando. Su actitud está cambiando. Y está poniendo a Dios cada día en primer lugar en su vida. Dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Evangelios son las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. Porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. No es cualquier libro. No es un libro. Digo, si lo tomas como está literalmente, puede ser un libro igual a otros. Pero si tomas, que esa es la clave, si tomas esa esencia de quién está hablando, y a quién le está hablando, y para qué le está hablando, va a haber cambios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta salvación es en todas las áreas. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos justificados por el Padre Celestial para hacer, tener y hacer todo lo que hemos heredado en Cristo Jesús. Sí, Dios te mira a través de Cristo Jesús. La gente, y puede ser que tú mismo, por falta de renovar tu alma, renovar tu mente, no te ves
como Dios te ve en Cristo Jesús. Puede ser que te ves fracasado, mas Dios no te ve fracasado en Cristo Jesús. Te ve más que vencedor. ¿Se da cuenta de los cambios que vamos a tener? Puede ser que te veas derrotado, pero en Cristo Jesús te ve triunfador, victorioso. Puede ser que te veas enfermo, pero en Cristo Jesús Dios te ve sano. Puede ser que te veas pobre, escaso y arruinado, pero en Cristo Jesús te ve rico Dios. Puede ser que te veas o te vean un pecador, pero Dios te ve en Cristo Jesús santificado. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién? ¿A Dios? ¿Cómo vas a caminar? ¿Creyendo todas las cosas negativas en tu vida? ¿Que nunca vas a ser feliz cuando Dios te ve feliz en Cristo Jesús? ¿O vas a caminar en esa felicidad? Esas son las obras preparadas de antemano para nosotros. O que no puedes perdonar y odias, o vas a caminar según el fruto del Espíritu en amor, que Dios te ve en Cristo Jesús, amoroso. Conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Note algo, la verdad tiene poder, pero si no se conoce, no hay libertad. Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la fe que activa el creer de la verdad? Conocerla. Pastor, sencillo, simple. Claro que sí, sencillito. Nosotros somos los que complicamos. Y a veces tomamos la teología para más bien complicar la vida al creyente. Es una vida práctica, una vida sencilla. Dijo Jesús, fácil y ligero es mi yugo. Fácil. Por eso hay gente que, creyentes incluso, piensan de que ser creyente o ser cristiano es muy difícil. Claro, a nuestra fuerza, a ver cómo dejamos todas las cosas, las malas costumbres, todo ese montón de cosas, reglas que nos ponen, en lugar de enseñarnos quiénes somos, para que esa verdad, que es Cristo Jesús, vaya liberándonos por el conocimiento. La suficiencia de Cristo. Pablo nos enseña que Cristo no necesita que hagamos algo para Él ser el todo. Tal vez voy a ser un poquito duro aquí. Voy a usarlo conmigo. Quiera yo creer o no creer, quiera yo pastorear o no pastorear, Cristo sigue siendo Cristo. No es que por lo que yo hago, Él va a ser más. O porque no hago, Él va a ser menos. Cristo es Cristo. Dios es Dios. Crea yo o no crea que existe, Dios sigue siendo Dios. Porque a veces nosotros como que los cristianos somos de que, bueno, la verdad es, como decimos popularmente, la agarró todo a Dios. Hoy fui a la iglesia. Hoy leí la Biblia, hoy lloré, la agarró todo a Dios. No, Dios es Dios y sigue siendo Dios. Aquí el beneficiado somos nosotros. Aquí somos nosotros los beneficiados. Claro, esa mentalidad no la tiene el Señor, pero lo que quiero establecer ahora aquí es que Cristo no necesita ni de nuestras oraciones, ni de nuestro ayuno, ni de nuestra congregación para ser el todo del todo. Él es el dueño de todo. Él es Dios. Él sigue siendo. Y esa identidad
poderosa y gloriosa, el creyente tiene que entenderlo. Porque hay creyentes que si no lo saludan en la iglesia o no lo saludan a fulano de tal o escuchó una murmuración, una crítica en la familia, se ponchó, como decimos nosotros, se desanimó. No tiene identidad. Usted tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús. Lo que los demás opinen, gloria a Dios si opinan bien, pero si no opinan correctamente, tú sigues viendo y teniendo la dignidad que Cristo te ha dado. No es por lo que digan que tú vas a ser más que otros, que vas a ser más o vas a ser mejor. No. Es lo que tú creas de ti mismo en Cristo Jesús, más lo que tú crees a Cristo, lo que tú crees a Dios que te ha dicho quién eres. Y entonces no se va a estar resintiendo por todo. No se va a estar resintiendo por lo que digan o porque no hicieron como usted. Dios. Estos días he estado orando y meditando. Dios, yo quiero que Cristo sea mi satisfacción en todo. Si tengo algo material, que es la voluntad de Dios, pero si tengo algo material no lo tengo, mi satisfacción es Cristo, no lo exterior. Y oiga bien, entiéndese bien. Y cuando empecemos a conocer y a caminar que mi satisfacción no es mi esposa, mis hijos, mis nietos y esto, no, es Cristo, hermano, vamos a obtener todas las cosas alrededor. Vamos a tener esposa, vamos a tener esposo, vamos a tener hijos, nietos, bisnietos y todo lo demás que necesitamos. Porque hay personas que todavía no han entendido acerca de la dignidad en Cristo. Si anda el mejor carro del año, aunque lo esté debiendo, aunque esté ahogándose con esa cuenta, pero es que eso le da una posición, sí, en el mundo, pero en Cristo. Una vez saqué, varias veces, pero he sacado un carro de la agencia, he comprado un carro de la agencia, y una vez le preguntaba yo a mi esposa, el primero que compré, le dije, yo me siento Arnoldo igual. Lo mismo, solo que ando con otro carro. Y eso es lo que tenemos que aprender. El dinero y las cosas materiales deben ser para instrumento, medios para hacer, pero no puede ser nuestra satisfacción. ¿Sabe cómo está eso? Como cuando cumplimos años. Por cierto, ahora este sábado que viene, 26 de diciembre, cumplo 64 años. Y quiero cumplir muchos más años predicando y enseñando. Y a veces me pongo a pensar, cuando tenga 90 años, imagínense el conocimiento y sabiduría que voy a tener en la palabra de Dios. Pero bueno, pero ahí cumplimos años y no sentimos nada. No vamos sintiendo nada. Pero vamos viendo el avance, el conocimiento y todas las cosas. La sabiduría. Igual cuando Cristo es nuestra satisfacción en todo lo llena en nosotros. Todo lleno en nosotros. Entonces, ya no me... Es cierto, tenemos alegría cuando obtenemos algo. Pero el gozo que es del Espíritu, lo obtengo porque Cristo es mi satisfacción. Es lo que me llega a satisfacer. Y yo quiero alcanzar cada día más eso. Bueno, estas herramientas, oración, ayuno, congregarse, nos ayuda a desarrollarnos o desarrollar una conciencia que Cristo es nuestro todo. Cualquier circunstancia, cualquier cosa que pase, al primero que hay que ir es donde el Señor. No hacer pleito, no hacer... Sí, le llegarán un montón de gente a decirte un montón de cosas y todo, y usted se le hincha un poquito el hígado y dice, pero primero a Él es nuestro todo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Estaba hablando con mi esposa ayer en la mañana, después de que terminé de orar y estudiar la palabra, y estaba leyendo un pasaje. Primer libro de Crónicas, 4, 9 y 10.
la oración de Hades. Y Javes, creo que es, ya se me olvidó el nombre. Y, y él le ora al Padre. Y me impactó tanto ahí cuando dice, Señor, líbrame del mal. Entonces me fui a otras versiones. Entonces dice en otra versión, Señor, líbrame de las dificultades que me van a traer dolor. Padre Santo, qué glorioso está eso. Levantarse en la mañana y decir, Señor, hoy tú estás en posición ahí, pidiéndolo para el futuro. Nosotros sabemos que ya está hecho. Señor, gracias, porque el día de hoy tú me libras de todo problema, dificultad, circunstancias negativas que quiera traerme dolor. Incluso tú me libras de personas que quieren traerme dolor. Una oración, ¿cuánto duramos? ¿Cuántos segundos diciéndola? Y dice, y Dios le contestó sus oraciones. ¿Se da cuenta? No, una oración de media hora. Hay hermanos que me piden, pastor, ore por mí. Yo les digo, lo recibo, hecho está. Y se quedan como pensando, ¿qué más? Suerte, diga. Quieren oraciones bien largas, porque nos han enseñado que entre más larga la oración, como que Dios oye más. No. Este hombre la hizo y Dios lo escuchó. Y fue levantado mayormente que sus hermanos. Cuando usted tiene revelación de la oración, nadie tiene que esforzarte a orar. Horas. Es que yo creo que la oración sí, claro, pero horas. Pero bueno, no estoy hablando de la oración, estoy hablando de exaltar a Cristo Jesús. Estos hombres se fueron primero donde el Señor. El Señor Jesucristo se iba primero donde el Señor. Estas herramientas nos ayudan a desarrollar una conciencia de Cristo en nuestro todo. Se me fue y no entré en Colosenses 2. Bueno, Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Oiga bien esto, porque de Él, y por Él, son de Él, y por causa de Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Permíteme para ver porque veo que no entré en Colosenses 2, se me fue el tiempo. Dios, que se me fue tan rápido este tiempo. Estaremos el próximo domingo con la ayuda del Señor, continuando conocer a Cristo. Es conocer todo. Sí, dice, conocemos los secretos de su sabiduría. Es conocer todo. Vamos a ver, le hace Colosenses capítulo 2, verso 15 al 20, para que esté adelantado para la enseñanza del domingo. Pero, escuche este mensaje. Póngale atención. Póngale atención. Yo sé que mis mensajes son directos. No da tanta vuelta, no, son directos. Y pues así Dios me ha dado el ministerio, pero es para tu beneficio. Recuérdese, voy a decir todavía más fuerte, Dios no deja de ser Dios. Si yo lo recibo o no lo recibo, si hago o no hago, si ando, creo o no creo, no, Dios seguirá siendo Dios. El beneficio es nuestro. Vamos a aprender a exaltar, vamos a aprender a conocer quiénes somos en Cristo Jesús, lo que tenemos y podemos hacer. Y vamos a empezar a caminar en lo que Dios nos ha dado. Bueno, hermanos, como dije, se me ha ido el tiempo. Que pasen una feliz Navidad.
que la gloria de Dios se manifieste y que medites que lo que estamos celebrando es nuestro Dios se hizo hombre para entrar a la tierra, para llegar a la tierra y salvarnos, no solamente del infierno, sino de salvarnos de toda circunstancia negativa que se presenta. Amados hermanos, que la paz de Dios, que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que la sabiduría del Espíritu Santo se manifieste cada día en cada uno de ustedes. Bendecidos.